Bueno, regresamos aquí a lo que pasó. Miren, señores, este fin de semana el país ha consumido un centellante espectáculo de demagogia, manipulación e hipocresía política. Y los actores fueron los tres principales candidatos a la presidencia de la República. Incluso tuvo un talento incorporado que no debió estar en ese escenario, pero cosa curiosa, él decidió incorporarse a ese espectáculo con las características que con 3 palabras yo he tratado de describir. ¿En qué consistió el espectáculo? Bueno, Leonel Fernández, que tiene como elemento relevante de su historia por el paso del poder el haber ejecutado el proceso de despojo de bienes públicos más grande del que ha sido víctima el Estado Nacional en toda su historia, la capitalización de la empresa pública. La capitalización de la empresa pública fue un acto de privatización de bienes del Estado en condiciones obscenas, porque se transfirió este patrimonio bajo la mascarada de una ley que definía con el concepto metafórico de capitalización lo que era una transferencia de bienes por disolución en el tiempo. Ustedes verán que todas esas empresas capitalizadas terminan en manos de quienes las tienen, porque se va aumentando la participación accionaria del sector privado hasta diluir la proporcionalidad de la participación del Estado en esa supuesta capitalización. Lo que pasó con la Sociedad Industrial Dominicana, nadie recuerda que era una propiedad del Estado que se le entregó a empresarios y que hoy el Estado no tiene una acción en esa razón empresarial. Pues Leonel Fernández, aprovechándose en una ola de repudio a la ley que exonera de impuesto la importación de yates y barcos o veleros de alta gama, construyó el discurso de que había que sacar este gobierno de los ricos. Y no estaba mintiendo, el gobierno era de los ricos. Lo que pasa es que impugnar a los ricos no es justamente a Leonel a quien le luce. Por tanto, era un acto de demagogia y manipulación. Este servidor, desde que se inauguró este gobierno, descubrió y se lo hizo saber a la gente que este era un gobierno esencialmente empresarial. ¿Por qué? Bueno, porque las primeras acciones del gobierno se orientaban a garantizar el aprovechamiento amplio, opíparo, del empresariado en los negocios estatales. Así se aplicó la ley de fideicomiso, que en su primer acto de privilegiar la construcción de desigualdad económica, pretendió entregarle la inversión más grande que tiene ahora mismo el Estado Dominicano, que es Punta Catalina, a un grupo de aprovechados vinculado al empresariado o empresario. Eso fue tan impúdico que la sociedad reaccionó con desaprobación terrible
y el presidente Abinader inteligentemente echó para atrás esa intención. Ahora, ¿qué hizo además de la capitalización Leonel Fernández que lo descalifica para cuestionar la vocación de este gobierno de privilegiar al empresariado como elemento de desarrollo económico frente al rescate necesario de los vulnerables? O Leonel Fernández estructuró un sistema de subsidio al empresariado mediante el cual le transfiere, liberándolo del impuesto, por más de 215 mil millones de pesos cada año, lo que no había hecho nadie. ¿Qué es lo que trata de hacer el gobierno de Abinader? Superar a Leonel en la entrega al empresariado, construyendo una economía enormemente desigual. Somos una de las economías más desiguales del mundo. ¿Y qué significa la desigualdad? Una brecha amplia entre ricos y pobres. Aquí se usan esencialmente los impuestos para la construcción de grandes fortunas para la élite económica. Y eso lo inauguró Leonel Fernández porque Balaguer tuvo frenado ese proceso. Entonces no está calificado para hablar del gobierno de los ricos. Pero, oigan esto, a ese espectáculo se incorporó nada más y nada menos que el inefable Celso Marrancini. Aquel hombre que pretendía que todas las propiedades del sector eléctrico se le entregaran al sector empresarial por un peso, bajo el concepto de que el Estado ganaba si le entregaba por un peso. Pero ¿dónde fundamentaba él ese relato? En el hecho de que el Estado Nacional subsidiaba el sector eléctrico con 200 millones de pesos, lo que sería un equivalente de 3.5 millones de dólares a la tasa de cambio del momento. Ese era el subsidio del Estado. ¿Ustedes saben cuánto está el subsidio este año? En 2.000 millones de dólares. Pasó de 3.5 millones de dólares a 2.000 millones de dólares. Celso Marrancini dijo eso. Pues Celso Marrancini también impugnó en el espectáculo de este fin de semana el hecho de que el Estado exonerara de impuestos las embarcaciones de alta gama. Y parece sensato, humano y una acción de justicia social y económica, o un discurso de justicia social, pero todo eso es simulación, porque es el mismo hombre que plantea que aquí se privilegie a los ricos. Pero le voy a decir más. La ley de seguridad social se aprobó en el gobierno de Hipólito, pero la instaló y la desarrolló el gobierno de Leonel Fernández, construyendo el esquema de transferencia de recursos de manos de los pobres a los ricos, más impúdico al que está sometido el sistema económico dominicano. Las ARS y la AFP se han convertido en verdaderos saqueadores de recursos del trabajador para convertirlo en riqueza particular de élites empresariales. Y este gobierno naturalmente no ha sido capaz de modificar esa desgracia. En Chile ya eso se destruyó hace mucho y nosotros instalamos el modelo de seguridad social dominicano a partir de referente del sistema de seguridad social de Chile, que era una concepción neoliberal saqueadora de los recursos de los pobres para traspasárselo a las élites económicas. Una concepción neoliberal de una dictadura, la de Pinochet. Eso fue lo que nosotros imitamos. Pero ocurre que el espectáculo no se quedó solamente en la simulación, en la demagogia, en la manipulación conceptual de un elemento económico, de dos elementos económicos, de tres elementos económicos. No, también pasó al tema político ideológico, buscando como referentes para justificar relatos a Peña Gómez y a Juan Bosch, dos paradigmas de la política dominicana, cuyos perfiles están signados por la honestidad, el deber de rescate a los más vulnerables
y por una visión de construcción de un sistema de justicia social y económico. No la visión de construcción de niveles de desigualdad que tiene Leonel Fernández o que tiene Luis Abinader o que mantuvo Danilo Medina. No, ellos acudieron a ese referente como elemento particular del debate, porque cree Luis Abinader con su práctica de desigualdad económica en la visión de redención de los más vulnerables, de los pobres que tenía José Francisco Peña Gómez. Claro que no. ¿Cree Leonel Fernández en la visión ética de entrega y desinterés de Juan Bosch? Claro que no. Juan Bosch nunca habría encabezado gobiernos con los niveles de corrupción que encabezó, que se generaron en los gobiernos de Leonel Fernández. Nunca prefería irse a su casa. Juan Bosch prefirió un golpe de Estado 7 meses después, antes que prosternarse ante lo incorrecto. José Francisco Peña Gómez se dejó matar por el cáncer, por defender el derecho de los más vulnerables a vivir. En consecuencia, todo este espectáculo de declaraciones hipócritas, manipuladoras y demagogas, a la única conclusión que nos lleva es que los políticos entienden, y parece que tienen razón, que la falta de educación del ciudadano dominicano lo imposibilita para razonar este tipo de espectáculo e irse más allá de las metáforas y descubrir el engaño, la manipulación y la hipocresía que trae ese espectáculo en su vientre podrido. Gracias, señor.